Señor Jesús, te cantamos a ti. Nada se compara a estar en tu presencia, Señor. Si mis tesoros han perdido todo su valor, en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Nuestro corazón te anhela, Señor. Solo a ti, Jesús. Toma el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Queremos más de ti, de tu presencia. Cristo Jesús, a Cristo Jesús, y te deseo más cada día, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás. Vamos, iglesia, cántalo. Tú suficiente serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás y tú suficiente serás. Tú suficiente serás la eternidad, y tú suficiente serás, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, iglesia? Sean bienvenidos todos a esta reunión más de jueves. Qué bendiciones poder estar todos juntos. Así es que te damos la más cordial de la bienvenida, ¿verdad? De donde quiera que tú nos estés viendo esta transmisión, ya sea desde el Estado de México, desde la Ciudad de México, desde algún estado de la República Mexicana o inclusive del extranjero. Te mandamos un fuerte abrazo. Siempre es un gusto, ¿verdad? El poder transmitir, el poder estar reunidos, el poder tener un tiempo como el que acabamos de tener para venir a honrar a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que está empeñado en demostrarnos que nos ama de verdad. Así es que qué bueno que estemos aquí todos reunidos el día de hoy. Y sabes, nos encantaría saber desde dónde nos estás tú viendo esta transmisión. Así es que ahí en tus redes sociales manifiéstate, da un saludo para poder estar conectados contigo y sobre todo, ¿verdad?, poder ahora estar dispuestos para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Así es que, iglesia, no te distraigas. Siempre te comentamos que tomes buenas notas para que después las puedas repasar, para aprenderlas, para vivirlas y para poder conectar con otros a través de esas enseñanzas. Así es que nuevamente bienvenido. ¿Te parece bien si oramos? Vamos a poner este mensaje, como siempre lo hacemos, en manos de nuestro Dios. No sin antes decirte nuevamente que seas bienvenido. Mi nombre es Ramón Partida, está conmigo David Reyes y estamos con el grupo staff del día de hoy, transmitiendo directamente de esta cristiana local, que es una iglesia de Dios denominada Valle. Así es que seas bienvenido. Me da la verdad muchísimo gusto que tú el día de hoy hayas dispuesto tu corazón, primero para venir a alabar el nombre de nuestro Dios y segundo para que ahora estemos dispuestos a escuchar su mensaje. Así es que oremos sin más preámbulos. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias, Dios, porque es un privilegio, Señor. Nos honras, Señor, al permitirnos estar con un Dios tan poderoso, tan misericordioso y tan amoroso como lo eres tú. Gracias también y principalmente por nosotros honrarte al venirte a decir que eres el Dios de nuestra vida. Y te pedimos esta noche que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que hable a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Pues qué bueno, iglesia, qué gusto ahí. Te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que estés. La verdad es que Dios movió tu corazón para poder estar ahora escuchando este mensaje. Así es que regálale al Señor unos minutos. ¿Qué te parece? Regálale al Señor unos minutos, no te distraigas. Y mira, ¿por qué no desde ahorita compartes con alguien? Tal vez el Señor puso en tu corazón algún nombre, alguna familia, y es el momento para que tú desde tus redes sociales invites a alguien para que él sea beneficiado, para que igual que tú y yo hemos sido bendecidos a través de estas transmisiones en esta iglesia, también puedas favorecer a otros e inclusive algunas familias. ¿Ya estás por ahí compartiendo? ¿Ya estás ahí
pues de alguna manera invitando a alguien, que bueno. Ok, mira, el día de hoy el mensaje escúchalo, ¿verdad? Mientras orábamos en la semana, el Señor insistió y está hablando de un tema llamado discernir la voz de Dios. Y es que, ¿sabes? Existen voces hablando también alrededor siempre a nuestras vidas, pero hoy el Señor nos invita a que tú y como yo, como iglesia, como sus hijos, como verdaderos discípulos, como verdaderos cristianos, nos esforcemos, ¿sabes? Y clamemos a Él para discernir la voz de Dios. ¿Y qué es discernir? Discernir es distinguir, diferenciar. Y lo que Dios quiere es que tú y yo diferenciemos las diferentes voces que tú y yo estamos o hemos estado escuchando o vamos a escuchar a través del transcurso de nuestra vida mientras estemos en este mundo. Muy bien, entonces discernir la voz de Dios, distinguir, diferenciar. Y mira, déjame llevarte directamente a la Escritura para que sea el Espíritu Santo el que hable, ¿de acuerdo? Vayámonos a el libro de Samuel, al primer libro de Samuel, el capítulo 3, por favor, acompáñame en la lectura. Los versos del 1 en adelante, dice aquí, en esta versión Dios habla hoy. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara algún mensaje. No era frecuente que alguno tuviera una visión, pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Samuel. Y él dijo: aquí estoy. Contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo: aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí, vuelve a acostarte. Es tremendo esta historia. ¿Te acuerdas de Samuel? Cómo es el hijo de aquella mujer llamada Ana, que era estéril y que no podía tener niños, y que de repente en una ocasión ella sube, derrama su corazón y le dice al Señor que le permita tener hijos, y que si le permite tener hijos, el primero que tuviera, ella lo consagraba a su templo. Y es el caso de Samuel. Su mamá Ana llegó, lo entregó al profeta Elí, y de repente Samuel empezó a crecer bajo la guianza de este hombre maravilloso llamado Elí. Y la Escritura dice, ¿verdad?, que en los tiempos de Elí, ya cuando Elí, como leímos ahorita, se estaba quedando ciego o estaba ya muy grande de edad, la Escritura dice que Dios no se comunicaba mucho. ¿Te puedes imaginar ese ambiente en donde no podemos o la gente no recibe mensajes de Dios? Qué tremendo, ¿no? A mí se me asemeja mucho esto como el decir el día de hoy, ¿no? Imagínate qué pasa cuando tú tienes que llegar a un lugar rápido, no conoces el trayecto y además tu teléfono no sirve, no funciona el Waze, no funciona el GPS, etcétera, y se te complica llegar, ¿no? Porque no hay la manera de hacerlo. Entonces, así de alguna forma yo veo esta cuestión. Qué tremendo es que el pueblo de Dios no recibiera mensajes de parte de un Dios poderoso. ¿Y qué pasó? En este momento dice que entonces Samuel estaba durmiendo en el templo en donde estaba el arco, y el Señor el arca de la alianza, y el Señor le llama y le dice: Samuel. Y entonces lo primero que hace este chico, que es, se dirige a Elí pensando que era el que lo llamaba, y le dice: aquí estoy. Y Elí dice: vuelve a acostarte, yo no te llamé. Y fíjate bien, ¿verdad? Más adelante dice en el 6: pero el Señor llamó otra vez a Samuel, y Samuel se levantó y fue con Elí diciendo: aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí, vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. ¿Te queda claro? O sea, todavía Samuel no conocía al Señor porque el Señor no le había manifestado nada, dice. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y se fue a decirle a Elí: aquí me tiene usted, ¿para qué me quería? Elí comprendió entonces que era el Señor quien le llamaba al joven. Dijo a este: ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Habla, dijo él, que tu siervo escucha. Contestó Samuel, y el Señor le dijo:
yo voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todos los que lo oigan. Este día sin falta cumpliré a Elí todo lo que he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por lo tanto, he jurado contra la familia de Edith que su maldad no será borrada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Qué triste también esta historia, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Te das cuenta cómo precisamente Edith tampoco había enseñado, ¿verdad?, cómo oír la voz de Dios a este jovencito. Tremendo, ¿no? Una autoridad de este tamaño, distraído seguramente por el día, distraído porque además ya era un hombre anciano y como dice la escritura, él no podía gobernar su casa. Guau, sí, qué tremenda situación. Y sin embargo, podemos ver cómo Dios, ¿verdad?, en su amor y en su manifestación siempre está buscando la manera de comunicarnos alguna situación. Y entonces tú sabes la historia de lo que pasó finalmente. Dios cumple la palabra, ¿verdad?, en la casa de Edith. Y mira, el mensaje de hoy es que es urgente que tú y que yo, iglesia, reconozcamos y aprendamos a escuchar la voz de un Dios poderoso como el nuestro. Que seamos, ¿verdad?, propositivos para esforzarnos, para rendir nuestra vida y nuestro corazón, para escuchar verdaderamente la voz de Dios y no otras voces que a veces empiezan a girar a nuestro alrededor. Seguramente tú y yo nos preguntaremos muchas veces, ¿qué le pasó a este hombre de Dios? ¿Qué fue lo que sucedió tan tremendo para que él se desenfocara de Dios? Y seguramente que Elí empezó a escuchar otras voces que en ningún momento eran la voz de un Dios poderoso. Y así como él, mira, podemos ver también otras personas que en lugar de escuchar la voz de Dios, escucharon otro tipo de voces. Vayamos ahora al libro de Eclesiastés, el capítulo 1, el verso 16 al 18. Y vamos a hablar del hombre más sabio, llamado Salomón. ¿Te acuerdas de él? Mira, dice aquí la escritura, en Eclesiastés 1, del 16 al 18, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente dice, me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como seguir el viento. Dice, cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. ¿Te das cuenta cómo un hombre como Salomón, ese joven sí precisamente que recuerdas que un buen día, ¿verdad?, le pidió a Dios que lo dirigiera, que le diera sabiduría para gobernar el pueblo que su padre David le había dejado y que además él dijo, es numeroso, Señor. A mi edad yo no sé ni cómo entrar, ni cómo, o sea, estoy indefenso. Imagínate la humildad en este momento de este joven que tuvo ahí precisamente en la escritura, ¿no? Al declarar, no sé qué hacer, Señor. Y entonces por cuanto él pidió, ¿verdad?, esta oración y no le pidió a Dios algo para él, sino para su pueblo, recordarás que Dios le hizo le dio riqueza, sabiduría, cosas grandiosas. Pero fíjate, en lugar de hacer o continuar buscando la voz y discerniendo la voz de Dios, ¿qué hace? Él se dedica ahora ya que tiene sabiduría, que tiene riqueza y que tiene poder. ¿Qué es lo que él determina? Él determina escuchar su propia voz a través de su sabiduría y del conocimiento que Dios le había dado. Qué tremendo es esto, ¿no? ¿Cuántas cosas pudo aprovechar este hombre llamado Salomón, este rey, si hubiera continuado buscando en todo momento la guianza de la voz de un Dios poderoso? Y sin embargo, te digo, se dedicó a escuchar su propia voz, porque aquí dice, ¿verdad? Así que dispuse mi corazón a aprender de todo. Wow. Y entonces, ¿qué encontró? Finalmente dolor, encontró incertidumbre y, como lo dijo él, ¿verdad?, vanidad de vanidades. Y mira, déjame decirte cómo hay varias voces, inclusive dentro de la iglesia, dentro, ¿verdad?, de los propios discípulos de un Dios poderoso. Vayámonos ahora al libro de Reyes, al primer libro de Reyes,
al capítulo número 2 y déjame meterte en el contexto para que veas la importancia de escuchar o de discernir la voz de Dios, otra vez, que es el tema principal, contra otro tipo de voces que en todo momento llegan día a día a nuestras vidas. Porque mira, aquí dice, la historia está hablando de Roboán. ¿Te acuerdas que Roboán era el hijo precisamente de Salomón? Y que a la muerte de Salomón, pues este joven es el que lo sucede. O sea, el siguiente rey después de Salomón es su hijo Roboán. Y de repente, ¿qué sucede? Pues lo mismo de todo rey, ¿no? Joven también, 20 y tantos años, que de repente, ¿qué dice? Yo necesito gobernar al pueblo, ¿verdad?, de Dios, porque ahora me corresponde a mí. Y entonces este rey de repente dice, ¿cómo lo voy a hacer? Y acuérdate que él tenía consejeros del tiempo de su papá Salomón y consejeros de su tiempo, o sea, jóvenes de su edad. Y entonces cuando el pueblo, ¿verdad?, de Israel se entera de que Salomón ha muerto, un hombre llamado Roboán, que era precisamente que tenía problemas con Salomón, decide regresar y hablar con este rey Roboán junto con algunos representantes del pueblo y le solicita, ¿sabes, rey? Tu papá al final de su vida agravó el yugo contra nosotros, o sea, nos hizo vivir de una manera tensa, nos cobraba muchos impuestos, nos maltrataba. Por favor, rey Roboán, te pedimos que tú reconsideres y que nos trates mejor que él, y te prometemos servirte y serte, ¿verdad?, fiel siempre cuando tú estés en el trono. Y entonces, ¿qué es lo que hace Roboán? Va y efectivamente consulta con sus consejeros del tiempo de su papá Salomón, pero como te digo, también consulta a los consejeros jóvenes. Y aquí no te equivoques, iglesia, porque muchas veces las personas aquí, ¿verdad?, que nos reunimos o que tenemos amistades o que tenemos familia o que tenemos X, de repente, ¿verdad?, vamos y pedimos un consejero a alguien que solamente nos da su punto de vista. Porque déjame decirte que para poder ser consejero el día de hoy, tú lo sabes, necesitas la guianza del Espíritu Santo. Y entonces es diferente. Y fíjate bien, un rey como Roboán, que tenía un compromiso grande en donde su padre, la verdad, había dejado un reino maravilloso y un poder increíble, su labor era engrandecer más ese proyecto de vida que su padre Salomón le había dejado. Entonces, ¿qué hace este joven? Ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, del 12 al 14. Vamos a ver y a leer lo que Dios nos dice el día de hoy a través de esta nueva traducción viviente, por favor. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. O sea, hicieron la petición y Roboam, que les dijo, regresen el 3 días para tenerles una respuesta. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos, porque los ancianos le habían dicho, sabes, hazle caso al pueblo, aligera las cargas, no hagas lo que tu papá y ellos los conocemos, te van a servir, van a estar apoyándote en todo momento. Y entonces, ¿qué dijo aquí? Rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que les dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigo, pero yo los azotaré con escorpiones. Qué tremendo. ¿Qué le dijeron los jóvenes de su tiempo? Aquellos que tenían toda la energía, aquellos que tenían inclusive sabiduría como consejeros, etcétera. Trátalos mal, ¿qué, hombre? Usted no tenga compasión, esta gente es floja, y le dieron sus razones, y entonces él trata mal al pueblo, y tú también puedes terminar la historia ahí, y te vas a dar cuenta cómo a través de esta pésima decisión, Roboam pierde una gran parte del reino que su padre le había dejado. Tremendo, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, es que como dice Proverbios 11:14, en la multitud de consejeros hay sabiduría, sí, pero ¿qué fue lo que pasó con este hombre, con este rey, iglesia? Y lo hemos platicado aquí en Valle y hoy lo recordamos en esta prédica que el Señor nos está hablando sobre discernir su voz con las diferentes voces que tenemos a nuestro alrededor, aún siendo gente que tiene nuestra misma creencia.
pero metiéndote bien, no, ya oré 1 hora, 2 horas, no, mira, realmente fueron 3 días maravillosos, donde este hombre, ¿sabes qué se le olvidó? Buscar la presencia real de un Dios poderoso. Y mira, ¿sabes por qué estoy seguro? Escúchame, ¿sabes por qué estoy seguro que Dios le hubiera respondido la decisión correcta? Porque Dios, toda autoridad que pone, la respalda. Wow, ¿a poco? Sí, mira, joven que estás en tu casa, adolescente, niño, lo que sea, si usted tiene unos padres, si usted solamente tiene una abuela, un abuelo, si usted solamente tiene alguien que dirija su vida, créeme que Dios le va a dar la sabiduría para que a través de esta persona o personas puedas dirigir tu vida de acuerdo a sus consejos. Y sobre todo, si eres cristiano, siempre tener acceso a nuestro Dios poderoso. ¿Qué dice la Escritura? Por todo el tiempo que me busques, me vas a encontrar si de todo corazón me buscas. Y aquí le faltó a nuestro amigo, ¿sí o no?, Roboam, consultar la voz de un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que está en todo lugar. ¿Qué le parece, hermano, iglesia? Es impresionante esto, ¿no? Es impresionante ver cómo nosotros tenemos acceso a líderes, tenemos acceso a hombres y mujeres, a pastores, etcétera, que Dios ha puesto. Porque sabe, yo tengo que reconocer una cosa, como lo decía el apóstol Pablo, en nuestra debilidad el Señor se fortalece, porque no es por lo que nosotros sepamos, sino por la gracia de Dios. Y mira, te voy a dar también una escritura más. Vayamos precisamente al segundo libro de Crónicas, ¿te parece? Al capítulo 18, y vamos a ver la historia de un rey maravilloso, de un rey llamado Josafat, que en este momento tenía riqueza, tenía poder y sobre todo, iglesia amada, Valle, familias que me escuchan, tenía el favor de Dios de su lado. ¿Y qué pasa con Josafat? Con todo esto de que era un hombre de Dios, con todo esto que tenía un reino fructífero, que seguramente tenía un grupo de consejeros poderosos, ¿qué le sucede? La escritura en un capítulo anterior, en el 17, o más bien en los primeros aquí de Crónicas, 2 de Crónicas 18, nos habla de que él emparenta con el rey Acab, ¿tú crees? El rey más perverso de todos los reyes de la historia de la escritura. Un rey igual con su esposa, los más perversos, los más malvados, y de repente el hijo de Josafat, hazme favor, se enamora de la hija de Acab y hacen alianzas. Y entonces, ¿qué pasa? El rey Acab, ¿verdad? Con todo, ahora sí que plan con maña, dice, de aquí me voy a agarrar para que ahora todo el poderío de este rey también me pertenezca. ¿Qué le ha de haber dicho Acab, verdad, a su hija? Bien hecho, hija, eres lista, eres inteligente, ¿no? Tomaste al hijo de este rey llamado Josafat. Y entonces, ¿qué dice la escritura? Fíjate bien, en el versículo 4, de repente este rey Acab le dice a Josafat, oye, hay una ciudad que perdí, ¿sí? Oye, me ayudas, me prestas te haces una alianza conmigo para ir a recuperar esta ciudad que perdí. Y fíjate lo que le dice el rey aquí en 2 de Crónicas 18:4. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes ahí la palabra de Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el rey Acab le dijo, oye, voy a ir contra Ramot de Galad, una ciudad que perdí, ¿sale? Y quiero que tú te alinees conmigo, o sea, que formemos una alianza. Entonces, ¿qué dijo Josafat? Mi ejército es tu ejército. Qué palabras tan comprometedoras. Y aquí lo que dice, pero me encanta esta parte que quiero resaltarte de la escritura, iglesia, hermanos de Valle, escuchen bien, por favor. Si presten oídos a la voz del Espíritu Santo, escuchen. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. ¿Qué fue lo que hizo primeramente Josafat? ¿Sabes? Estoy contigo, sé que tengo un compromiso social, sé que tengo un compromiso ahora contigo, pero ante todo, por favor, consultemos a mi Dios poderoso, que seguramente es tu Dios acá, que lo dudo, no por toda la historia, porque aquí es donde tenemos que estar alertas. Imagínate, Josafat, que era un hombre con el corazón de Dios, de repente se distrae
y escucha una voz ajena, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le dice Acab? Sí, claro, pero entonces, ¿de qué se da cuenta Josafat? En el 6 dice, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él le preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Ilna. Y respondió Josafat, no hable así el rey de esta situación. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué le dijo Josafat? Oye, yo quiero, pero un profeta de Dios, de los que yo estoy acostumbrado a clamar. Y entonces, ¿qué le dijo acá? Hay uno por ahí, ¿no? Pero siempre me profetiza mal. Y tú sabes la historia. Y me encanta decirte esta historia, y el día de hoy el Señor nos la pone en nuestro corazón, porque sabes, a pesar de las malas decisiones que un hombre de Dios pueda tomar, a pesar de las malas decisiones que un rey puede enfrentar, porque sabes, esta decisión tremenda de apoyar al rey Acab de Josafat le pudo haber costado, si tú terminas de leer este capítulo, la vida de Josafat, pero también la vida de todas las personas y acabar con su reino. Qué tremenda situación, ¿no? Entonces no estamos hablando a la ligera. Por eso el Señor hoy nos viene a hablar a nuestra iglesia, hijo de mi vida, persona, familia que me están escuchando, hijos míos, discípulos míos, embajadores míos, por favor, estén alertas a distinguir entre mi voz y las diferentes voces que tú aún desde adentro de la iglesia puedes escuchar o desde adentro de un reino. Qué tremenda situación. Te habrás de acordar lo que sucede, ¿no? Pues le tiende una trampa acá. Finalmente, ¿qué dice acá? A mí ni me interesas tú, ni me importas poco. Lo que quiero es que me des tú el poder de tu ejército para recuperar esta ciudad. Y tú sabes la historia, el Señor finalmente libra a Josafat de una muerte segura en otras circunstancias y le quitan la vida al rey Acab. Pero ¿cuál es la diferencia? Eso, hermano, de buscar la voz de Dios. ¿Y cómo? Porque mucha gente pregunta ahorita, ¿no? ¿Cómo es que realmente nosotros podemos discernir entre la voz de Dios y no? Y es que mira, déjame decirte algo, el Señor así como lo hizo, ¿verdad? Con Samuel, poco a poco se ha metido a tu vida o a mi vida, o dime si no. ¿De qué manera, por cierto, Dios se comunica contigo? De manera precisa, sin arrogancia. ¿Cómo es que Dios se manifiesta en ese día a día? ¿Cómo es que tú estás seguro, verdad, que realmente Dios está hablando a tu corazón? Porque ves, déjame decirte algo importante, no todas las voces, repito, que oímos provienen de la boca de un Dios como el nuestro. Wow, Señor. Y mira, es que mucha gente inclusive está escuchando la voz del enemigo, ¿Cómo es posible, pastor? Sí, claro, aún en la iglesia, y precisamente hace días, ¿verdad? El domingo presencial hablábamos de que cuando en los tiempos de Samuel, te acordarás, el rey Saúl empieza a rebelarse frente al Dios, al ser desobediente, pues Dios lo abandona y en un momento determinado, ¿verdad? Decide quitar a Saúl y poner a David por el corazón de obediencia de David. Y aquí dice en primer libro de Samuel, capítulo 28, los versos 6 al 8, en la Reina Valera lo siguiente: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscarme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu ¿de qué? De adivinación. ¿Qué pasaba en este momento? Que Saúl estaba enfrentando guerra otra vez como siempre, pero desgraciadamente el profeta Samuel ya había muerto. Entonces, ¿qué hizo? Saúl quiso comunicarse con un Dios, pero el Señor ya no habló más a su vida. La importancia siempre de tener un equipo de trabajo que apoya el liderazgo. La importancia siempre, ¿verdad?, de que estemos hombros y familias unidas. ¿Para qué? Para fortalecer el escuchar la voz de un Dios poderoso. Es más fácil criticar que apoyar, ¿no? Pero aquí dice lo siguiente, qué tremendo: que Saúl se disfrazó para ir con esta hechicera. Y finalmente tú sabes, porque ahí en el verso 10 dice: entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién
te haré venir. Y él respondió, hazme venir a Samuel. Fíjate, aunque la escritura dice que los muertos no regresan, esta escritura muchas veces, ¿verdad?, nos puede hacer algún ruido de manera especial. Pero déjame decirte otra cosa, ¿verdad? Finalmente Saúl se disfraza para que la hechicera no lo descubriera, porque Saúl lo que había hecho, de acuerdo al consejo de Samuel, era correr a todos los adivinos, o sea, alejarlos del reino, que fue lo correcto. Pero después tuvo que recurrir a ellos porque el Señor ya no se comunicaba con él. Wow. Y entonces, ¿qué pasa? Que la hechicera dice, ¿a quién quieres que haga venir? A Samuel. ¿Y qué pasa entonces en el 15? Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, por los filisteos pelearán contra mí y Dios se ha apartado, necesito que me digas qué hacer. Y entonces, ¿qué dice Saúl? O este supuesto, ¿verdad? Perdóname, Samuel, que le contestó, tú ya sabes lo que va a venir. Qué tremenda respuesta. Pues era lo mismo que ya le había dicho en vida el profeta Samuel, porque era lo que el profeta Samuel en vida le había comunicado en un mensaje el Señor sobre él. ¿Sabes? Tú vas a ser destruido y tu reino se acabó. En tu lugar va a haber otra persona. Y si te das cuenta y lo analizas de manera sensata, los muertos no regresan. Lo que muchas veces el enemigo trata de hacer es engañar a las personas, diciéndote lo que muchas veces el Señor en comunión te dice una y otra vez. Pero ¿sabes? Hay cosas más profundas que nuestro Dios quiere comunicarnos a ti y a mí. ¿Ok? Por eso dice, mira, el libro de Mateo capítulo 17, vayamos todos ahí. ¿Te acuerdas en el monte de la transfiguración? Cuando está Jesús con sus discípulos, dice Mateo 17 del 5 a 6 en esta nueva traducción viviente. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, refiriéndose a Jesús, este es mi Hijo muy amado, quien me ha dado gran gozo, escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados, cayeron rostro en tierra. ¿Qué fue el mensaje que le dio a esos 3 discípulos ahí el Señor Dios poderoso en el monte de la transfiguración? Refiriéndose a Jesús, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo a él. Mira, iglesia, yo te voy a pedir algo, ¿verdad? Cuando usted tenga que tomar una decisión importante para su vida, para su familia, para el porvenir, tome consejo de este Dios poderoso. Y ¿sabe una cosa? Déjame decirle algo, porque precisamente allí en el Evangelio de Juan 1 al 5 nos lo deja por escrito el Señor. Dice, el pastor y sus ovejas. Entonces Jesús dijo, les aseguro que el que no entra en el redil de la oveja por la puerta es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre, y las ovejas reconocen su voz, la saca del redil, y cuando han salido todas, caminan delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Cuando usted ya es hijo de Dios, cuando usted ya es una hija de Dios y empieza a clamar a Dios, seguramente Dios le va a dar una respuesta en su momento, claro, porque Dios es soberano. Wow, Señor. Por eso es importante estar muy alerta, ¿no? Por eso es importante lo que dice también la Escritura, porque muchas veces dicen los jóvenes o las personas, bueno, yo voy a esperar la voz de Dios. No, mira, la Escritura también te dice en Jeremías 3:15, en la nueva traducción viviente, dice, y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Atrévase a confiar en Dios, hombre. Dios le dice también en Romanos 13 del 1 a 2, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas ocasiones no nos rebelamos contra las autoridades de un país? ¿Cuántas ocasiones no nos rebelamos contra profesores, contra padres, contra más, etcétera? Y entonces las consecuencias son tremendas. Lo único que tenemos que hacer es lo que Dios nos dice, ¿verdad? Clama a mí, en Jeremías 33:3. Vayamos allá, terminamos ahí, ¿te parece? Vamos por favor a revisar la Escritura en Jeremías capítulo 33, por favor. El verso número
3. Y a la letra dice así en esta Reina Valera: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quiere conocer el futuro? ¿A cuántos nos apasiona el futuro? Inclusive en algunas películas, en algunas proyecciones. ¿Quiere realmente conocerlo? Métase en una relación personal con su Dios. Métase a su iglesia. Colabore, iglesia. Ore en comunidad. Ore en grupo. Ore desde su casa. Y verá cómo el Señor va a hacer escuchar de manera clara y precisa su voz. ¿Y sabe por qué también es importante? Porque cuando uno escucha la voz de Dios, escucha los mensajes que Dios está hablando a nuestras vidas. Qué triste es que este hombre llamado Elí, que verdad que por no estar enfocado en Dios, por no estar presente en las cosas del Señor, empezó seguramente a escuchar voces de sus contemporáneos, de sus amistades, y no pudo, verdad, realmente afinar su oído para escuchar los mensajes que muchas veces el Señor le quiso transmitir, o se los transmitió, y él por su necedad acabó muriendo y haciendo que sus hijos perecieran. Tremenda cuestión. De veras, iglesia, busquemos el consejo de un Dios poderoso, clamemos a Él. Dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé y te voy a mostrar cosas increíbles que tú no conoces, cosas que todavía no suceden. Oramos, iglesia, para que haya un espíritu precisamente en libertad, para que el Espíritu Santo nos ayude a todos en comunidad, en esta comunidad hermosa, en esta iglesia que Dios ha levantado porque ha querido, en esta iglesia que ha puesto autoridades, en esta iglesia que te ha puesto a ti con tu familia para participar y para extender tu reino. Oramos para que Dios se manifieste y lo que hagamos venga a través de hacer la voluntad y de obedecer los mensajes de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, porque hoy tú has permitido, Señor, que nosotros escuchemos este mensaje. Gracias porque nos adviertes que hay muchas voces, Señor, que a veces no nos convienen, Padre. Quita toda necedad de nuestra vida y permítenos ver con tus ojos a través de tu Espíritu Santo, Dios. Permítenos, Señor, escuchar tu voz, pero también permítenos ser obedientes a ella, Señor. Señor, yo declaro este día, este jueves que estamos todos en línea con un solo corazón dispuestos a oír tu mensaje, que nos levantamos en Valle y en cada casa y en cada familia como un solo hombre, Señor, para escuchar tu voz y sobre todo para obedecer lo que tú nos mandas. En el nombre de Jesús te mando un fuerte abrazo, hermano. Acuérdate siempre que nosotros, ¿verdad?, la familia pastoral, necesitamos tus oraciones para que Dios nos siga hablando, para que Dios siga corrigiendo aquellos, ¿verdad?, errores, pero sobre todo, hermano, para que juntos tú y yo podamos escuchar la voz grandiosa de este Rey que hizo los cielos y la tierra, todopoderoso. Dios contigo, Dios conmigo, Dios con nosotros, iglesia. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Nos vemos, ¿te parece bien?, en la oración de mañana viernes a las 6:30 por Zoom. Ahí en las redes sociales busca @Valle y entonces métete, ven a participar en oración. Y si no es así, nos vemos el domingo a las 9 y a las 12 para pasar un tiempo increíble, para sanurarnos, para crecer en el Señor juntos, hermano. Porque sabes, nosotros somos su esencia, nosotros somos su iglesia, nosotros vamos a continuar el trabajo que Jesús inició en este mundo. Hasta la próxima, te mando un fuerte abrazo.